Los héroes. Esos personajes de infinito valor, capaces de realizar grandes hazañas en situaciones en las que el resto de los mortales huirían o se mearían encima. Generalmente esta figura ha estado más vinculada a la fantasía que a la realidad. Los antiguos faraones egipcios se mostraban a su pueblo como auténticos dioses que luchaban en solitario contra todo un ejército. Héroes como Hércules o Aquiles se enfrentaban a bestias mitológicas e innumerables enemigos. Pero dejando atrás la mitología, lo cierto es que la historia nos ha dejado constancia de gente así, auténticos héroes de carne y hueso, personas excepcionales, aunque eso sí, muy poquitos. Personajes que al igual que Mozart para la música, Velázquez para la pintura o Cervantes para la literatura, lo han sido en su habilidad de valor y coraje, en su arrojo en la batalla y en la destreza con las armas. En este top hablaremos de 5 hombres que se enfrentaron contra todo un ejército en solitario, un acto que además de necesitar de una gran habilidad para el combate, precisa de un arrojo y un atrevimiento incomparables. Dicho esto, comencemos. Quinto puesto. La larga historia de Roma hace evidente que se muestra en muchos de mis top. En esta ocasión no iba a ser menos. En sus 1200 años de historia se realizaron grandes hazañas, a pesar de que la historia de Roma esté en cierta medida manchada por traiciones y conspiraciones. Una de ellas fue la de Sempronio Denso, que haciendo acto de su juramento, defendió hasta la muerte al emperador Garba ante una gran horda de asesinos, mientras que el resto de la guardia pretoriana huía. Pero existe un héroe sin el cual seguramente Roma no habría llegado a vivir esos 12 siglos. Se trata de Publio Horacio Cocles. Esta historia se remonta a finales del siglo VI a.C., cuando los romanos expulsan al que sería su último rey, Tarquinio el Soberbio, fundando una joven república. Sin embargo, el depuesto rey no estaba conforme, por lo que pidió ayuda a los etruscos para recuperar su trono. En el 508 a.C., un ejército formado por seguidores de Tarquinio y tropas etruscas marchó hacia la ciudad de las 7 colinas. La batalla tuvo lugar entre el Janículo y la ciudad, pero el destino empezó a favorecer al bando etrusco. Los romanos se vieron superados en los flancos y comenzaron a huir en desbandada a través del puente Sublicius. En ese momento, un soldado romano que se encontraba en la retaguardia protegiendo el puente, viendo el destino que le aguardaba la ciudad, se colocó en medio de este para cubrir la retirada mientras ordenaba que lo destruyeran justo detrás de él. Aquel valiente era Horacio Cocles. Aguardó al enemigo y se enfrentó en solitario a estos aprovechando el estrecho puente. 2 oficiales romanos, al ver semejante acto de valentía, se dispusieron a ayudarle. Sin embargo, después de un breve apoyo, Horacio les dijo que se marchasen, aguantando nuevamente en solitario hasta que las hachas hicieron caer el puente. Sobre su destino poco se sabe. Unas fuentes dicen que se lanzó a Artibe y murió ahogado, otros que consiguió llegar a la orilla nadando, e incluso unos dicen que murió en combate. En lo que no cabe duda es que aquel día la valentía de un hombre llamado Publio Horacio Cocles consiguió cambiar el rumbo de la historia. Cuarto puesto. El siguiente personaje nos lleva a la Inglaterra del siglo XI, un reino disputado por 3 hombres: Guillermo, duque de Normandía; Harold Godwinson, conde de Wessex; y Harald Hardrada, rey de Noruega. Harold ya tenía la corona, así que solo tenía que defenderse de los otros 2. Por cercanía esperaba que el primero en atacar fuera Guillermo, pero este fue más listo y esperó a ver cómo los otros 2 se desgastaban. Harald llegó a Yorkshire y esperó el ataque de Harold al otro lado del río Derwent. Harald tenía la posición favorable, solo necesitaba tiempo para preparar sus filas, por lo que envió a un contingente a hostigar a las tropas de Harold. Pero los hombres de Harald cayeron rápidamente sin tener aún sus tropas listas. Las tropas de Harold avanzaban hacia las desordenadas tropas de Harald sin oposición alguna. El resultado de la batalla parecía estar decidido, pero la sorpresa vendría cuando las tropas sajonas tenían que cruzar el río que los separaba del ejército vikingo, encontrándose en el puente a un gigante de más de 2 metros armado con una enorme hacha. Se trataba de un berserker noruego,
uno de los soldados más letales de la historia. Este paró al ejército de Harold durante una hora matando a 40 de sus hombres, pero la racha se acabó cuando un soldado sajón consiguió cruzar el río en un trozo de madera y lancearlo por la espalda, aunque otras fuentes nos dicen que la lanza le alcanzó a través de un tablón roto desde abajo del puente. Con su muerte, el ejército de Harold consiguió cruzar el puente y enfrentarse al ejército de Harald, estampándose contra sus escudos y teniendo que retirarse, por lo que podríamos decir que el Berserker cumplió su misión y su sacrificio no fue en vano. Sin embargo, después de una breve tregua, Harold reorganizó sus tropas y a través de una hábil retirada simulada consiguió vencer a Harald, muriendo este por una flecha en la garganta. Esta batalla supondría el fin de las invasiones vikingas, puesto que ningún ejército vikingo volvería a Inglaterra, aunque eso sí, por lo menos dejaron para los anales de la historia un final bastante épico. Tercer puesto. Nos vamos al Japón de finales del siglo XII, donde nos espera el tercer personaje de la lista. Contextualizando la situación en la guerra entre los clanes Heike y Minamoto, donde los segundos fueron derrotados, sobreviviendo únicamente 3 de los hijos pequeños del clan. Cuando pasaron los años, uno de estos niños, ya hombre, consiguió hacerse con la victoria en la guerra Genpei, pero sería traicionado por su hermano, el cual acabaría haciéndose con el shogunato. Aquel niño era Minamoto no Yoshitsune, pero él no es el protagonista de esta historia, aunque sí fue el único que pudo vencerle. Se trata de Benkei, el mítico personaje de la historia japonesa, uno de los mayores guerreros de todos los tiempos. Se dice que venció 999 combates, y para su victoria número 1000 quería un rival digno de vencer. Este sería Yoshitsune, el cual consiguió derrotarle, convirtiéndose Benkei en su vasallo. Seguro que os suenan los famosos monjes guerreros japoneses, los Shohei, pero había otro tipo de monjes, unos más letales, más radicales, más oscuros. Esos eran los Yamabushi, y Benkei era uno de ellos. Cuando Yoshitsune fue traicionado por su hermano, este fue perseguido y junto con sus más leales guerreros, entre los que se encontraba Benkei, quedaron atrapados en Iraizumi. Sin escapatoria, Yoshitsune optó por el sacrificio ritual. Mientras tanto, nuestro protagonista, Benkei, con una estatura de 2 metros y su naginata, salió de la fortaleza y se colocó en medio de un puente, frente a todo el ejército enemigo, con el objetivo de contener al enemigo mientras su señor se suicidaba. Benkei mató a más de 300 hombres. Nadie podía hacerle frente. El enemigo, incapaz de derrotarle en combate, decidieron acabar con él a distancia, de tal forma que le lanzaron una lluvia tras otra de flechas. Pero el imponente monje se mantenía en pie ante la sorpresa de sus enemigos, con docenas de flechas incrustadas en su cuerpo. Aún así, estos no se atrevían a acercarse por el miedo que le tenían. Un tiempo después, los enemigos se fueron aproximando poco a poco, manteniendo eso sí la distancia, hasta darse cuenta que nuestro protagonista llevaba un rato muerto, pero este había logrado mantenerse en pie incluso en la muerte. Con semejante historia, Benkei consiguió vencer el olvido y formar parte del folclore japonés como uno de los grandes guerreros de la historia. Segundo puesto. Aunque os parezca mentira, el siguiente personaje también lucha en un puente. Siendo sincero, hay pocas posiciones en una batalla en las cuales un solo hombre pueda contener a muchos sin el riesgo de que reciba un ataque trasero. El siguiente personaje seguramente se trate del más feroz de los 5, ya que no se enfrentó en una sola ocasión contra un ejército enemigo, sino que lo hizo en varias ocasiones. Imaginaos que la montaña de Juego de Tronos hubiese nacido en Extremadura y estuviese luchando bajo las órdenes del gran capitán en Italia. Ese hombre existió, y se llamaba Diego García de Paredes. Luchó en las guerras de Granada, fue guardaespaldas del Papa Borgia, donde ya empezaron a circular historias sobre su inmensa fuerza, pero fue en Cefalonia donde asombró al mundo, tomando la muralla él solo, pero siendo finalmente reducido después de matar a decenas de turcos.
Intentad imaginaos a esos soldados españoles al pie de la muralla mientras subían con las escaleras y lanzaban los garfios, viendo llover a turcos del cielo. Cuando la ciudad estaba a punto de caer, este arrancó sus cadenas, mató a los guardias y se unió a sus compañeros en el asalto final. Sus contemporáneos lo comparaban con Hércules y Sansón, pero la mayor de sus hazañas la vería el mundo momentos antes de la batalla de Garellano. El extremeño discutió con el gran capitán sobre asuntos estratégicos, y al obtener la negativa de este, Diego se sintió tan ofendido y con tal furia que cogió su montante y en solitario se lanzó contra el ejército francés. Sobre el río Garellano se levantaba un pequeño puente, el cual estaba defendido por un destacamento de avanzada francés compuesto por 2000 hombres. Diego se lanzó sobre ellos en solitario, aniquilando a 500. Hasta tal punto que volaban miembros y cabezas a un lado y otro del puente, mientras inmensos chorros de sangre caían sobre el río. Una vez se le pasó el cabreo y calmó su furia, sumado a que varios de sus compañeros se aproximaron para convencerlo de que parara y a que la artillería francesa estaba disparándole, este decidió retirarse del combate. A lo largo de su vida, Diego luchó más de 300 duelos, permaneciendo siempre invicto. Entre ellos el famoso desafío de Barletta, donde se enfrentaron los mejores caballeros franceses contra los mejores españoles. Sirvió como militar 40 años, luchando en 15 batallas campales y 17 asedios. Pasaría sus últimos años acompañando a Carlos V por toda Europa, muriendo a la edad de 64 años en Bolonia. Actualmente sus restos reposan en la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo, provincia de Cáceres. Llegó a tener 2 hijos, de los cuales uno quedó en España y el otro, del mismo nombre que su padre, partió al Nuevo Mundo, participando junto a Pizarro en la batalla de Cajamarca y fundando la ciudad de Trujillo en la actual Venezuela, por lo que su linaje se mantiene a día de hoy entre 2 continentes. Llegados hasta este punto, vamos a realizar unas breves anotaciones. Hay 2 factores que se repiten en estos 4 personajes. Bien, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Con cuántos niños de 9 años crees que podrías a la vez? A excepción de Horacio, tanto el berserker como Benkei y Diego medían más de 2 metros. Tenían una gran fuerza física y podríamos catalogarlos como parte de la élite militar de su momento. Un berserker vikingo, un monje guerrero de la guerra Genpei y un caballero español del Renacimiento. Y luego tenemos un segundo factor. ¿Sabéis qué haría yo? Me metería en el baño y empezaría a dar patadas. ¡Muerto! 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 ¡Que entren! ¡Muerto! ¡Que entren por un hueco pequeño en fila de a 1! ¡Muerto! ¡Muerto! En fin, creo que me quedo en 800. Y es que los 4 luchan en puentes, lo cual es curioso, ya que no hay casos en los que pasen una puerta, en una torre o en un estrecho desfiladero, que también son lugares estrechos donde se podrían contener a muchos enemigos. Ahora bien, aunque en los comentarios no faltará el listo que ponga «pues yo le habría tirado una flecha». A partir del siglo XVI, con un incremento cada vez mayor de las armas de fuego en los campos de batalla, comienza a ser cada vez más difícil que aparezcan este tipo de soldados, ya que por muy fuerte, hábil o valiente que sea el sujeto en cuestión, como le alcance una bala, hasta luego. Es por ello que intento aclarar una serie de conceptos para dar con el líder de esta lista. ¿Qué significa esto? Es muy simple. La batalla debe desarrollarse en un solo día y los vehículos no cuentan. De esta forma, lamentablemente, filtramos a grandes francotiradores como el finlandés Simo Häyhä, que prácticamente cazaba soviéticos en solitario durante la Guerra de Invierno, y al que se le atribuye medio millar de víctimas, pero claro, a lo largo de 100 días. Y también a Erich Hartmann, que durante la Segunda Guerra Mundial derribó más de 700 aviones, o el tanquista Michael Wittmann, uno de los más condecorados, que a lomos de un Tiger realizó una acción muy similar a la de Diego García de Paredes en Garellano, pero el 13 de junio de 1944 en Normandía, causando innumerables bajas y destruyendo más de 20 blindados a los ingleses, en un ataque en solitario que duró 15 minutos. Dicho esto, vamos a retroceder una semana exactamente, para dar así con el que es el número 1 de la lista. Primer puesto. En la batalla, los John Rambo no son algo tan habitual como la gente cree.
Para películas y videojuegos vende mucho, pero en la vida real el enemigo también dispara y por regla general no falla tantos tiros. Pero, ¿y si yo dijera que hubo un auténtico Rambo? Un hombre que contuvo al ejército aliado durante horas en la batalla de Normandía. El anciano que estáis viendo ahora mismo en pantalla se llamaba Heinrich Schäferhoff. Podría ser tu abuelo, el típico anciano al que le cedes el asiento en el autobús. Pues ese anciano mató a más de 2000 soldados estadounidenses en una mañana, y lo bautizaron como la Bestia de Omaha. Durante el día D, este hombre mantuvo su posición en el nido de Resistencia 62, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Disparó 12.000 balas con su MG-42 y 400 con su carabina Mauser. Fue el último superviviente de su sector. Mientras sus compañeros caían en el combate, él se libró de las balas enemigas y consiguió mantener la posición durante 9 horas, hasta que le ordenaron retirarse. Según los informes, se calcula que acabó con más de 2000 soldados estadounidenses. Al día siguiente fue hecho prisionero. Ríete tú ahora de sacarte la moa en el Call of Duty. Durante toda su vida guardó el secreto para evitar represalias, y durante 60 años no se supo la identidad real del hombre apodado la Bestia de Omaha, hasta hace poco más de 10 años, cuando un historiador francés, el cual investigaba a los soldados alemanes situados en ese sector de la batalla, le encontró, siendo ya un anciano de 80 años. Hasta hoy día, Heinrich Schäferhoff es el soldado que más enemigos ha abatido en batalla, objetivo que por si fuera poco prácticamente lo cumplió en solitario, manteniendo la posición hasta quedar solo él, solo ante el mayor desembarco de la historia. Es curioso que a pesar de haber realizado el orden por cronología, también se ha ajustado a las bajas causadas de cada uno en las batallas en que se enfrentaron en solitario contra un ejército, ya que Horacio Cocles acabó con unas pocas decenas de etruscos, el Berserker de Harald acabó con unos 40 sajones, Benkei con 300 enemigos, Diego García de Paredes con 500 franceses, y finalmente Schäferhoff con 2000 aliados. Con una increíble combinación entre valentía, fuerza, destreza y en cierta medida un poquito de suerte, estos hombres se consolidan como el top 5 de los soldados que se enfrentaron en solitario contra un ejército enemigo. Espero que te haya gustado este vídeo y no te olvides de compartirlo, suscribirte y dejar un buen like. Así que dicho esto, hasta la próxima.